En el texto que ustedes han leído de Kerenji nos habla sobre la mitología y es que la mitología es un elemento tremendamente importante para conocer los mitos. Estos se caracterizan precisamente por tener mitología. Los cuentos tradicionales y las leyendas no tienen mitología. ¿Pero qué es una mitología? Es un entramado conceptual o sistema que evidencia un conjunto de eventos que justifican esa cosmogonía. Serían sumas de relatos que poseen una cohesión narrativa bien trabada. Los personajes poseen relación entre sí y se cruzan en perfiles identificables como protagonistas y personajes secundarios, que tejen una red entre ellos. Son códigos de relaciones y acciones. Lo que hemos visto en el video anterior, de alguna manera se afinca en este video. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, para poder pensar y para poder hacer cada cosa, necesitamos una estructura narrativa. Si no hay una historia, nos cuesta mucho entender las cosas. Así que nuestro propio tipo de pensamiento lo vamos a atar a una historia. Esto que les he mencionado antes de los mitos, como por ejemplo la idea de totalidad, etcétera, requiere de unos personajes, requiere de una narrativa a la que yo me voy a apegar y a la que voy a apegar mi vida. Entonces, las mitologías expresan nuestra necesidad de explicarlo todo, pero deben comprenderse tal y como se expresan y no como que si una cosa quiere decir otra. Ellas no son alegóricas, son tautegóricas, es decir, los dioses existen en la realidad y esto significa lo que son. No son hechas para afirmar algo, para informar algo, sino para satisfacer la necesidad de creación. Por eso muchos mitos en una mitología no significan nada. Los monstruos mitológicos, por ejemplo, serían géneros de la fantasía, pero también arquetipos acumulados en el inconsciente. Generalmente estos monstruos nos van a hablar de la moralidad o de valores estéticos. Si recordamos, por ejemplo, el mito de Medusa, ella es violada y por eso se transforma en un ser horrible con serpientes en la cabeza. Las mitologías no tienen que ser muy grandes o con muchos personajes, pueden ser pequeñas, pero siempre tienen varias historias que hacen una composición. Las mitologías están compuestas por una teogonía, una cosmogonía y una escatología. La teogonía trata del tiempo, de los dioses, de cómo surgió el universo y el mundo, del nacimiento de los dioses, de sus diferencias, de quiénes son. Nos habla de seres que son infinitos y eternos. Para nosotros es la concepción que tenemos de cómo empieza nuestro mundo, nuestra familia, nuestros padres, nuestro pueblo, nuestras diferencias, etc. En el caso de la cosmogonía, explica la aparición del hombre mediante los dioses, el orden y su creación, sus primeros pasos en el mundo, su hacer. Para nosotros, o para el concepto que nosotros estamos usando, la cosmogonía corresponde a la pregunta de cuál es nuestro lugar en el mundo, qué se espera de nosotros, qué deseamos, cómo estamos dispuestos a construir el mundo. Y finalmente, la escatología nos habla de la trascendencia, de la vida después de la vida y de qué nos ocurre al morir. Va a responder a la pregunta de qué pasará con nosotros después de morir. ¿Qué creen ustedes que pasará con ustedes después de morir? ¿Serán o no serán trascendentes? ¿Lo que ustedes buscan para su vida es trascendente o no? ¿Qué pasa con las personas que conocemos y mueren? ¿Es importante para nosotros conservar esa trascendencia?